sé cómo acabo diciendo estas cosas. O sea, esto me sirve para los dos canales. Pero bueno, a ver. Esta es una historia del día que literalmente dos personas trolearon en un torneo de Pokémon. Oficial. O sea, te estoy hablando de un torneo oficial. De una persona que organizan oficialmente estos torneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos lo que hicieron fue literalmente alargar el juego un montón. Algunos dirán, ¿cómo? Lo que pasa es que en ciertas versiones de Pokémon hay Pokémon que tienen unos efectos interesantes. Unos que son básicamente para gastar los PP, que básicamente son los puntos. Que algunos dirán que son, bueno, son útiles, eso es lo que utilizas para atacar. Y cuando tú gastas más del oponente, ellos va a tocarle un ataque muy básico que se llama placaje. Que es un ataque que no hace casi nada de daño, así, nada, nada, nada de daño. Entonces, la estrategia de estos jugadores era básicamente gastar los PP del oponente para básicamente después ellos destrozarlos con su ataque, que son más duros que los PP. No es mala estrategia. ¿Cuál es el problema? Demora mucho. Demora un carajo. Así literalmente. Esta historia terminó a los 1287 turnos. No es joda. 1287 turnos. Así que vamos a verla, vamos a hablar y comentar sobre ella. Es una locura. Podata, la escena competitiva de Pokémon es muy difícil. Más difícil de lo que se piensa. Porque tenéis que saber qué Pokémon sirven, qué estado y un montón de cosas. Entonces, realmente es mucho más difícil de lo que la gente puede pensar en un principio, todos estos torneos. Pero sí, acá está. Al usuario Fresai por haber cubierto este tema en su video del cual se inspira este. Está en inglés, pero te lo dejaré en la descripción por si quieres conocer el tema a fondo. El crédito es todo suyo. Desde tiempos inmemoriales ha existido en la historia de la Ha humanidad existido gente que es jugadores muy que han loca, desafiado weón. toda lógica. Han ido a participar a torneos en sus videojuegos favoritos y utilizado las reglas de estos a su favor, y los han destrozado por completo. Tal es el caso de estos dos tipos que llevaron un mazo de 2000. Voy a hablar de ese caso, voy a hablar de ese caso de torneo de Yu-Gi-Oh! Ese caso es muy curioso. Estas dos personas se vistieron como la película de Dos Espías, creo que así se llamaba. Y lo que hicieron fue traer un mazo de 2386 cartas. 2366 8 cartas. Y su estrategia para ganar era básicamente desesperar al rival. Porque qué es lo que pasa? En Yu-Gi-Oh! Hay cartas que se llaman así como. Tienes que, por ejemplo, no sé, te voy a inventar una. Así como, ya, tienes una carta, ya. Tienes que ver el mazo de tu oponente y elegir 5 cartas. Imagínate que en todo su juego, literalmente, la mayoría de sus cartas era eso. O sea que ahora tienen que barajar esta cuestión de 2800 para ver su mazo y más encima ver. O sea, era un hueveo. Las partidas demoraban horas, lo te digo, horas. Así que la gente se desesperaba y ganaron. Pero es curioso. Yu-Gi-Oh! Jamás tuvo reglas así como tan estrictas, pero esa es la primera vez que agregaron una restricción de cuántas cartas por mazo puedes llevar por torneo. Solo por estos dos cabrones. Hecho curioso, ellos no odian el juego. No lo odiaban. La razón de por qué lo hicieron es porque amaban el juego y cuando se dieron cuenta de este fallo quisieron reflejarlo muy bien. Cartas a un torneo oficial de Yu-Gi-Oh! Lo que obligó a Konami a fijar el límite legal de cartas en 60. O jugadores que han jugado partidas en Civilization por 10 años. Caso Que es han muy creado interesante. ciudades distópicos Es perfectas muy en interesante Sin porque City. te habla E sobre incluso, una gente partida tan de loca que ha 17 llevado a años. Cloud y Es Barret al largo. nivel 100 en Final Fantasy VII antes del primer jefe. Hoy te contaré la historia de dos sujetos que destruyeron por completo un torneo de Pokémon de forma que hicieron uno de los combates más legendarios, y sea lo dicho, más largos, que jamás ni nunca se había visto en franquicia alguna. También conocido como el combate de los 1287 turnos. Es una locura. La puta Es madre. una puta locura pensarlo. Comencemos. Para que entiendas qué diablos pasó aquí, tienes que entender algunos conceptos básicos. Smodon University es conocido como el foro en inglés más grande dedicado al juego competitivo de Pokémon, y el que produce la fuente de niveles más usada para este juego, y una fuente de hate constante en la comunidad de Pokémon
ya que sus miembros se consideran elitistas y ególatras que eligen que tu Gardevoir sea de nivel bajo y de prohibir a tu Pokémon favorito porque no se ajusta al metajuego. Ellos organizaron un torneo conocido como el OLT, uno de los torneos más grandes en el metajuego de Pokémon, y de este foro, llevado a cabo en una página llamada Pokémon Showdown, que te permite jugar Pokémon de forma cómoda. Te permite jugar así Pokémon de manera cómoda, así compartir combates con otras personas y además que la gente pueda verlo en streaming. Está bonito, o sea, es buena la página. Con otros jugadores eligiendo todos los parámetros de tu equipo y muriendo de forma miserable cuando alguien utiliza Steel Rock. Resulta que en la segunda ronda de este torneo, dos jugadores legendarios se encontraron. Uno, un infame villano de la comunidad de Pokémon llamado Tele, y un ávido paladín nivel 48 conocido como ABR, avesado jugador, pero temerario y altanero. Tele era conocido como un jugador absolutamente infame, haciendo trolling y acoso. Odiaban a este personaje, ¿por qué? Porque básicamente él alargaba las partidas hasta el hartazgo. Y básicamente esa era su estrategia, molestar así todo el rato, hasta el hartazgo. Constante en sus enfrentamientos y con frecuencia, alargándolos innecesariamente para ganar. Sin embargo, cientos de usuarios se reunieron en directo para ver finalmente cómo ABR, el héroe de esta historia, le plantaría cara al villano y lo humillaría en este torneo. Sin embargo, caballeros, este podría haber sido probablemente uno de los combates más ridículamente largos de forma innecesaria. El problema es que ambos, o sea, él para molestar al otro, para molestarlo con su misma estrategia, eligió los Pokémones que básicamente tienen los mismos efectos que yo les comenté, esa de quitar PP, de hacer que el turno se adelante, etc. Eso fue. De todo el competitivo de Pokémon. Su duración fue tal que si tu navegador no estaba preparado podía llegar a crashearse. El mismo Twitter de Smogon promocionó animadamente el combate hasta que, en el turno 350, le dijo a la gente que se alejara completamente de él y se olvidara de su existencia, debido a que este par de estúpidos están llevando sus estratagemas maestras tan límite que la partida duró literalmente cientos y cientos de turnos antes de que alguien se dignara atacar al otro, todo en un conjunto de estrategias maestras para derrotar a su oponente. La batalla, aunque empezó bien, empezó a extenderse debido a que ambos equipos tenían Pokémon resistentes que podían soportar y recuperarse del daño del otro a través de movimientos de recuperación como Respiro, por lo que tenían grandes barreras defensivas y además utilizan muchos movimientos de estado como Tóxico, por lo que las opciones para hacer daño al equipo rival apenas estaban limitadas a un par de Pokémon. Así que, en efecto, la prioridad de ambos equipos no era exactamente hacerse daño entre sí, sino drenar los PP. El Power Point, o puntos de poder, son los puntos que se utilizan en los movimientos Pokémon cada vez que son ejecutados. Si a un movimiento se le acaban sus PP, entonces no puede ser utilizado en batalla. Si un Pokémon se queda sin PP en todos sus movimientos, utilizará un movimiento llamado combate, que causará poco daño, pero le quitará salud hasta que finalmente cae. Sí, o sea, no hace casi nada de daño. Ojito que esto es independiente, o sea, si tu Pokémon tiene un buen nivel, o sea, un nivel, yo que sé, 100, 80, 95, va a ser igual, un harto daño. Yo, por ejemplo, tenía Pokémones de nivel 100. Así, a nivel 100. Yo lo leveleaba a nivel 100. Y ya a nivel 100, ya el placaje, incluso placaje, hacía mierda a varios Pokémon. Así que, ojito que también era útil a veces. Así que este sería un combate. Pero esto no, pues, de utilizar la menor cantidad de movimientos posible y cambiando constantemente sus Pokémon para así evitar gastar PP innecesariamente. Y ya que ambos contaban con Pokémon que podían recuperarse del daño si les llegaban a hacer alguno, tenemos el cóctel perfecto para la puta batalla de la Mira, sí, ahí están en el turno 848, weón. O sea, me sorprende cómo pueden alargar tanto esto. En estos casos, ambos jugadores podían declarar un empate, lo cual sería lógico ya que ambos equipos estaban sumidos en un bucle sin fin en el que no podían hacerse daño el uno al otro, y así evitar un combate largo y tedioso. Pero para este par de pendejos, no querían ninguno de los dos perder la oportunidad de encontrar una brecha para poder derrotar al otro. Da igual si estos tenían que esperar y esperar y esperar y esperar cientos y cientos de turnos en bucle cambiando, curando Pokémon una y otra vez.
Normalmente, Tele utilizaría una estrategia de este tipo para alargar infinitamente la partida y hacer que su oponente decida rendirse, ya que él puede declinar el empate. Pero ABR decidió que no iba a ser así. ¡No! Él iba a resistir con su equipo el tiempo que fuera necesario hasta vencer. Obviamente, tampoco podían empatar, ya que para esto alguien tenía que estar de acuerdo. Y uno de los Tipo, dos no, podía si era un no problema estarlo porque para ambos tenían que estar de al otro y acuerdo para obligarlo a empatar. rendirse. Luego, ambos entraron en un bucle de utilizar a Zapdos en el juego. Zapdos tiene una habilidad muy interesante, la cual es presión, que hace Baja que los los PP. PP del movimiento enemigo se acaben más rápido. Básicamente es como. Te quita PP, así como. Digamos que tú tienes 20, él quitaría uno o dos, con suerte. Entonces. Además, también puede regenerarse con respiro, lo cual hace que otra vez ambos estén cambiando constantemente Pokémon entre sí, ya que su estrategia con sus Zapdos es hacer acabar los PP del movimiento del otro jugador, aunque parece que ambos quieren hacerse perder el tiempo de forma interminable. La verdad es que están calculando milimétricamente su estrategia, haciéndole perder al menos un PP por movimiento al otro jugador cada tantas docenas o cientos de turnos. Finalmente, la locura de los cientos de turnos se acaba cuando se abre una abertura para poder llegar a entrar con Megalopuni, el cual le asesta un puño hielo al Zapdos de Tele y lo congela, lo cual es sorprendente porque este problema de estado es uno de los más infrecuentes que se puede llegar a tener en un juego de Pokémon. Desde ahí, todo iría cuesta abajo para Tele, ya que su Zapdos se quedó sin PP y el Skarmory de ABL empezó poco a poco a destruir al equipo rival hasta finalmente dejarlos sin Pokémon que fueran legendarios, finalizando así el combate en el turno 1282. Esto es un resumen a grandes rasgos, pero los efectos de este combate épico no se hicieron esperar. Según comentarios de ambos, no era específicamente necesario que ambos tuvieran que estar encerrados en bucles infinitos de intercambio. Fue tan largo el combate que fue de... de PP por siempre. Pero ambos querían la victoria y no les interesaba llegar a sus últimas consecuencias para tenerla. Incluso si eso implicó que ambos acabaran en el turno 1282. Posteriormente, y porque Smogon así lo quiso, se modificó las reglas de los torneos y los combates para que estos se tuvieran que empatar obligatoriamente llegados a los 1000 turnos, ya que en la mayoría de los casos era inconcebible para dos jugadores llegar tan lejos en un combate a menos de que fuera una inteligente estrategia de troleo y desgaste para hacer que tu adversario se cansara y se retirara del combate. ABR se coronó en ese entonces como el mejor jugador competitivo de Pokémon en ese momento, mientras Tele, el villano de esta historia, fue baneado por otros motivos relacionados al trolling y al acoso. Y así fue, a grandes rasgos, como la batalla más grande. Batalla culiada larga, weón. Ay, weón, qué recuerdo, weón. Batalla culiada larga, weón. Qué terrible.